va a ayudar bastante, ¿no? En este caso, a poder, digamos, saber, ¿no? Los acontecimientos, más que todos los acontecimientos, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, tú a estas alturas ya debes, en este caso, saber, ¿no? La secuencialidad de cada uno de los presidentes, ¿no? O sea, eso ya es de ley, como decimos nosotros, ¿no? Pero, digamos, siempre es bueno saber el antes y el después, ¿no? El antes y el después nos va a ayudar a que nosotros en el momento de la pregunta podamos, digamos, en este caso, eh, saber cuál es el contexto para nosotros poder así resolver nuestro examen de admisión, ¿ya? Entonces, para las tres áreas, bueno, sociales hay más presidentes, ¿no? Con sociales hay que trabajar de una forma diferente, ¿no? Pero los presidentes en común que tenemos, ¿no? A partir de las tres áreas, viene a ser, mira, justamente desde este primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? ¿Listo? Profe, pero en mi guía no está así, ¿no? En este caso vamos a, obviamente se ha adecuado el material, ¿no es cierto? Este material para que lo puedas entender mucho mejor, ¿ya? ¿Listo? Para ti está desde aquí, ¿no? Desde el gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas, ¿listo? Pero como te digo, el antecedente de este gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas vendría a ser justamente este primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que después lo vamos a necesitar en algún momento, ¿ya? ¿Listo? Entonces, chicos, ahora sí, atentos a nuestra explicación, ¿ya? Gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente el Perú, mira, nuestro país siempre ha vivido una situación, una crisis política, ¿no es cierto? Desde los tiempos que obviamente vamos a nacer como una república independiente, ¿no es cierto? Recuerda de que no nacimos, pues, ¿no? En este caso con, digamos, ¿no? Con un sistema político, con un sistema económico, mucho menos con un sistema social, obviamente que vaya acorde a la realidad peruana, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos generalmente, ¿no? Que se han suscitado en el Perú van a ser, digamos, entre gobiernos democráticos, entre gobiernos civiles, entre gobiernos militares, ¿no? Y eso justamente nos hace ver, ¿no? Nos hace ver en este caso esa inestabilidad política, ¿no es cierto? Esa inestabilidad política que se estaba dándose en el Perú de estos tiempos, ¿no? Pero mira, la situación pues ahora empeora mucho más todavía, ¿no es cierto? Que va a llevar a uno de los últimos golpes de Estado que habría pues en este caso, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y eso daría al lugar a lo que viene a ser el gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas, que en tu libro dice, en tu Seperusa dice, gobiernos de 1968 a 1980, ¿ya? Listo, como te digo, vamos a de alguna forma, ¿no? Digamos, a acomodar esos contenidos. Si tú estás con tu banco, por favor, si estás con tu banco, lo que tienes que hacer es, en este caso, ir colocando títulos, subtítulos que de repente, pues ahí, como te digo, no están y que, bueno, el hecho que estemos aquí es justamente para poder, digamos, arreglar esa situación del banco, ¿ya? Más que todo el banco, ¿no? Como te digo, está un poquito desordenado por ahí, ¿ya? ¿Listo? Entonces, mira, una pregunta fácil que te puede llegar para el examen es simplemente cómo está dividido este gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Así, una pregunta facilita, ¿no es cierto? Y dentro de esa pregunta, mira, así facilita, ¿qué vamos a decir? Que encontramos, dice, una primera fase, ojo, mira, una primera fase, ¿no es cierto? Al cual pues se le va a denominar el plan Inca, ¿no es cierto? Una segunda fase que se le va a denominar en este caso el plan Tupac Amaru. Mira, de ahí nomás, de entradita, podemos tener en este caso preguntas de examen, ¿listo? Porque mira, es obvio que tú vas a responder, ¿no, profesor? Pero bueno, en la primera fase puede ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado, sí, pero la política, la forma de gobierno, cómo se va a gobernar, se da en función a qué? A esta primera fase, a este plan Inca, ¿listo? Y en el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Morales Bermúdez, de Francisco Morales Bermúdez, pues corresponderá una segunda fase donde obviamente el gobierno se da en el famoso plan Tupac Amaru. ¿Ya? Entonces, desde ahí nomás ya tenemos en este caso, mira, preguntitas de examen. ¿Listo? Ya está.
Ahora mira, el programa de reformas implantadas por la primera fase, es decir, en este gobierno de Juan Velasco Alvarado, tiene lo siguiente, tiene un carácter antioligárquico, nacionalista, antiimperialista. Mira, el banco te lo dice, el banco te lo dice, lo que tú tienes que hacer es deducir lo que dice el Banco de Seprunza, ¿ya? Entonces yo te digo, ¿no? ¿Por qué el profesor tiene, dice, un carácter antioligárquico, nacionalista, antiimperialista? Porque lamentablemente para Juan Velasco Alvarado, la situación que en el Perú, en este caso se estaba dando las formas de gobierno, casi siempre los que gobernaban no eran, bueno, como ellos decían, que vienen del pueblo, ¿no es cierto? Generalmente era la oligarquía, eran las grandes empresas quienes manejaban el país. ¿No es cierto? Por eso dice antioligárquico, ¿no? Oligarquía, ese grupo reducido, ese grupo rico que tiene plata, que tiene billete, ya ellos estaban metidos en el gobierno. A pesar de que Acción Popular, que obviamente corresponde, ¿no?, a lo que viene a ser Fernando Belaúnde Terry, y que obviamente no sería del pueblo, ya, y toda esa situación, a pesar de eso, ¿no es cierto? Estamos inmersos en este capitalismo norteamericano que justamente va a dar esta otra característica que me dice, ¿no? Antiimperialista. Porque lamentablemente el Perú, ¿no es cierto? Todo lo que vendía el Perú, todo lo que teníamos, era pues, ¿no acaso para nosotros realmente? Era para afuera, ¿no es cierto? Entonces, Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Juan Velasco Alvarado, en esta primera fase, en este plan Inca, lo que plantea es una política nacionalista, un gobierno nacionalista, donde de alguna forma nuestras riquezas, ¿no es cierto? Todo sea en beneficio de quién, de los grupos privilegiados, no, sino ahora sea en beneficio de quién, en beneficio de, en este caso, nosotros, la población. ¿No es cierto? Y justamente para que Juan Velasco Alvarado pueda, en este caso, lograr, ¿no es cierto?, pueda lograr ese efecto nacionalista, entonces va a tener que proponer, ¿qué cosa? Va a tener que proponer un proceso, ¿no es cierto? Un proceso de ¿qué? De transformación en toda la estructura del país, ya sea económica, ya sea social, ya sea política, ya sea cultural, porque de esa forma, es decir, proteccionista, nacionalista, ¿no es cierto? De esa forma, entonces vamos a poder, como dice aquí, ¿no?, acumular capital, o sea, tener más dinero para nosotros, ¿no es cierto? Y así crear una nueva sociedad en el país, que ya no sea solamente una sociedad, ¿no? Mejor dicho, oligárquica, que no sea una sociedad donde se siguen beneficiando los más ricos, no, ahora también nosotros, y que tanto el gobierno como nosotros, la población, podamos gozar de esa riqueza que en este caso el Perú necesitaba, ¿no es cierto? Entonces, por ello es de que se va a establecer ese tipo de gobierno. Ahora, cuando me dice, por ejemplo, ya, a ver, vamos a ir por partecitas, vamos a ir por partecitas, no te emociones, Andrea, no te emociones, ¿ya? Listo. Entonces, mira, ¿qué sucede, no? Que cuando en este caso, ¿no es cierto?, ya se plantea el gobierno, ¿no es cierto?, se plantea el gobierno, entonces lo que va a suceder es de que ya se plantea prácticamente una política de Estado. Una política de Estado que se basaba en este famoso lema, ¿no?, de Juan Velasco Alvarado, que decía ni capitalismo, ni socialismo, sino un nacionalismo humanista. O sea, quiere decir que también el contexto, mira, y eso te pueden preguntar, ¿ah? El contexto a nivel internacional, ¿cuál era? A ver, vamos, ustedes, chicos, vamos. ¿Cuál era el contexto a nivel internacional? O sea, te estoy preguntándote, mientras que en el Perú se daba el gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas, ¿qué pasaba en el mundo? A ver, ¿qué pasaba en el mundo? A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el mundo? Vamos, ahí tienes el chat. Reviente el chat, reviente el chat. No estamos con robots. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Carlos, muy bien, la Guerra Fría, ¿no es cierto? Claro, pues la Guerra Fría. Por eso
es que cuando nosotros en este caso no hablamos ni capitalismo ni socialismo, es porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se desarrolla esto de lo que viene a ser, pues, no, la Guerra Fría, donde en este caso Estados Unidos y la URSS, no Rusia, sino la URSS, ¿no es cierto?, van a pretender, digamos, ¿no?, a adherir más países a sus políticas, ¿no? Y obviamente Perú, ¿en dónde estaría? Perú estaría dentro del famoso capitalismo, ¿no es cierto? Claro, estaríamos dentro del famoso capitalismo, pero llega Velasco y se va a proponer no un capitalismo, no un socialismo por parte de la URSS, porque tanto Estados Unidos como tanto también la URSS nos querían jalar a nosotros. Bueno, no, no generalmente a Perucito, no 20, sino pues a todos los países, la mayor cantidad de países, pero Juan Velasco Alvarado que dijo, no, no quiero nada contigo capitalista, ¿no? No quiero nada contigo socialismo, ¿no? Sino nosotros somos un nacionalismo humanista. Por eso, en conclusión, ¿qué propone esta primera fase? Esta primera fase propone o aposta, dice, por un nacionalismo que pudiera defender nuestros recursos nacionales y así también pueda reducirse la dependencia externa, ¿no? Lo que dice tu banco, textual, como dice tu banco, ¿no? Apostaba por un nacionalismo que pudiera defender, ¿no es cierto?, los recursos nacionales y además reducir la dependencia externa, ¿no? Aguanta, profe. ¿Cómo es eso que reducir la dependencia externa? Es que Juan Velasco Alvarado decía de que el gobierno era un gobierno entreguista, ¿no? Que se entregaba fácil, ¿no? Como tu ex, ¿no es cierto? Se entregaba fácil, ¿no es cierto? ¿No? ¿A quién? Obviamente a los países capitalistas, ¿no es cierto? Por eso es de que cuando se propone un efecto nacionalista, entonces, no, pues pues, chao, ya no quiero contigo, ¿no es cierto? Ahora soy yo importo, ¿no es cierto? Es decir, ese nacionalismo. ¿Listo? Listo. Ahora, profesor, la página 11. ¿A qué llevó justamente a que se diese un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y se iniciara el gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se debió? Mira, obviamente Juan Velasco Alvarado no iba a ser loco y iba a entrar al gobierno, ¿no? Mediante un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y es que justamente el antecedente para que Juan Velasco Alvarado entre al gobierno va a ser el problema del petróleo, que justamente se va a dar en qué gobierno? En el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1963, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede, no? Que dentro de lo que viene a ser el problema del petróleo para, en este caso, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto? ¿Qué había sucedido, no? De que en este caso se habían descubierto nuevos pozos petroleros, ¿no es cierto? Más pozos petroleros en el Perú, lo que en geografía es los zorritos, lobitos, ya, todos esos pozos petroleros se habían descubierto, ¿ya? Pero ¿qué sucede, no? Que el gobierno o gobiernos anteriores ya habían pactado, obviamente, digamos, ¿no?, la explotación de esos pozos petroleros, ¿no?, con la que en ese entonces sería la famosa IPC, o sea, la International Petroleum Company. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede, no? Que la International Petroleum Company, o sea, la famosa IPC, ¿no es cierto?, en este caso, pretende tomar, ¿ya? Pretende tomar esos nuevos yacimientos de petróleo como parte de su contrato, cuando que eso no estaba, en este caso, no estaba estipulado de esa forma. O sea, no quiere decir que a futuro los futuros pozos petroleros sean el IPC, no. O sea, solamente son los que en este caso se firmen en el momento. Entonces, por eso es que se hace una, digamos, negociación, ¿ya? Una renegociación, ¿no es cierto?, con la IPC, donde obviamente si tú, IPC, querías explotar esos yacimientos, entonces vamos a reformular el contrato, ¿no es cierto? Obviamente que sea en beneficio de quién, que sea en beneficio, en este caso, del Estado, ¿no es cierto? Y en este caso se firmaría, dice, la famosa acta de Talara, ¿no es cierto? Se firma el acta de Talara. Entonces, al firmarse el acta de Talara, ¿qué sucede? Que en este caso, se da, dice, la sustracción o pérdida de la página 11. ¿Listo? Pero uno podría decir, oye, profe, pero ¿qué tal si, por ejemplo, no sé, la apunta traspapelado, ¿no? De repente, a veces suele pasar, ¿no? Estamos numerando las páginas y de repente, bueno, de la 10 se pasó, pues, no, a la 12, pues, se pasó, pues, profe.
Pudo haber sido, claro, pudo haber sido, porque en realidad, o sea, mira, en realidad no sabemos qué es lo que realmente ha pasado con la página 11, o sea, no sabemos, ¿no? Tampoco sabemos el contenido. Pero ¿sabes por qué se hace un escándalo? Porque se hace el escándalo de la página 11, ¿no? Y ojo, eso te pueden preguntar, ¿ah? ¿Por qué se hace un escándalo? Porque cuando entra Belaúnde al gobierno, ¿no es cierto? Mira quién se va a aliar. Se va a aliar o se va a formar la coalición APRA 1, ¿no es cierto? La coalición APRA 1, o sea, quiere decir que los apristas con el grupo Unión Nacional Odriguista, se sobreentiende del expresidente, ¿no? Manuel Odría, ¿no es cierto? Que eran enemigos políticos, ¿ah? Eran enemigos políticos acérrimos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que al ver de que ni gana el APRA, ni gana Unión Nacional Odriguista, gana Belaúnde, entonces, ¿qué decidieron? Formar una coalición, hacer una alianza. ¿Para qué? Para, en este caso, frenar, en este caso, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Listo? Por eso dice que este primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se va a caracterizar por una pugna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, cuando se da esto de la página 11, adivina quiénes serían los que armarían ese escándalo. El APRA. El APRA. El APRA sería quien prácticamente va a hacer esto de un escándalo. ¿Por qué? Porque este documento llega al Congreso y como el partido aprista tenía mayoría junto con uno, entonces los apristas, así, con todas sus letras, los apristas serían los que armarían un escándalo. Por eso dicen el escándalo de la página 11, y eso conllevaría ¿a qué? Conllevaría, en este caso, ¿no es cierto?, a que el gobierno pues, ¿no? va a estar inestable, ¿no es cierto? Y eso llevaría a que Juan Velasco le dé ese golpe de Estado. ¿Listo? Entonces, esto en relación a la famosa página 11. ¿Ya? Ahora, mira, ¿qué te propone en este caso Seprunza? Seprunza te propone, dice, ¿no? La nacionalización de la economía, que para un ordinario simplemente viene a ser el aspecto económico. Es que mira, en presidentes, lo que tú tienes que tener en cuenta y lo que te van a preguntar es aspecto social, aspecto económico y aspecto político. Esos tres aspectos. Como te digo, se pronuncia, ¿qué dice? Ah, ya, lo vamos a marear, lo vamos a tontear a los chibolos, ¿no es cierto? Y le voy a poner otro título, ¿ya? Pero no, no te vas a dejar, ¿no es cierto? No te vas a dejar, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto económico obviamente se refiere a la nacionalización de la economía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno nacionalista. ¿Listo? Listo. Entonces, mira, en esa nacionalización de la economía, ¿listo? En esa nacionalización de la economía, ¿no? Se va a dar varias reformas. Y dentro de esas reformas tenemos, por ejemplo, la reforma petrolera, ¿no? Que es la que sonó más. Y esto, mira, de la reforma petrolera, es la que justamente viene con la página 11, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Juan Velasco Alvarado entra al gobierno, entonces, no es que Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, no va a respetar los acuerdos que se hicieron, pues obviamente con la IPC. Muy por el contrario, muy por el contrario. Entonces, cuando Juan Velasco Alvarado entra al gobierno, va a renegociar con la IPC, ¿ya? Va a renegociar con la IPC, pero la IPC no quiere. La IPC se ampara en que ya se había hecho un contrato, que era el acta de Talara, ¿no es cierto? Que ya se había hecho un contrato y que supuestamente pues no había más que negociar. Pero como se perdió esa página y los apristas dijeron que en esa página supuestamente estaba el negociado del Estado con la IPC, entonces obviamente pues le entra la duda pues a Juan Velasco Alvarado. Y por más que se analiza el documento, sí pues el documento al parecer no estaba pues completo, ¿no? O sea, la idea no era completa. Entonces se va a renegociar, pero se va a renegociar sobre todo para que los beneficios no solamente sean para la IPC, sino los beneficios en este caso, sea para la población, sea para el trabajador, jóvenes, para el trabajador. Sin embargo, la IPC no quiere. Entonces, ahí, como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra favorita de Juan Velasco Alvarado? Estatización, ¿ya? No te vas a olvidar. ¿Cuál es la palabra favorita de Juan Velasco Alvarado? Estatización. Profe, no me ponen estatización. Perfecto, te van a poner nacionalización. Cualquiera de esos dos términos.
¿Listos? Entonces, como la IPC no quiere, mira, la IPC no quiere, entonces tú le vas a decir no a Juan Velasco Alvarado. Dime, Pe, ¿tú le vas a decir no a Juan Velasco Alvarado? A ver, chicos, respondan, respondan, respondan. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Tú le vas a decir no a Juan Velasco Alvarado, te decía? Obviamente, Pe, no le vas a decir, no se te manda a dormir. ¿Cómo te van a dormir hoy? Ya, obviamente, Pe, no, es como decir, ¿no? A tu mamá tú le vas a decir, ¿no? A tu papá quizás, ¿no es cierto? Pero a tu mamá, en una, ¿sí o no? En una. Entonces, la IPC, oye, pero la IPC no era tonta. O sea, la IPC te dice, oye, ya, ¿sabes qué? No, no, no vamos a negociar. Oye, pero es Juan Velasco Alvarado. No, no, pero Sharon, pero en este caso, no negociemos. No, pero hay que negociar. ¡No! ¿Y por qué no? Porque tenemos el respaldo de Estados Unidos. País capitalista, ¿sí o no? Ah, ¿no es cierto? Entonces, claro, la IPC no quiere negociar. ¿Por qué? Porque tenía respaldo de Estados Unidos. E incluso, mira, incluso para ti nomás, carpe diem. Oye, incluso si en este caso la IPC era expropiada, Estados Unidos iba a intervenir en el Perú. Profe, pero al final sí fue expropiada, fe. Ah, pero ¿por qué no invadió Perú? A ver, ¿quién me dice? Porque ahí se le olvida, a un ratito se le olvida, ¿no? A Juan Velasco Alvarado, ni socialismo. ¿Por qué? Porque Juan Velasco Alvarado empezó a comprarle armas ¿a quién? A la URSS. Entonces Estados Unidos dijo, no, ahí no más suave, ¿no es cierto? Si le está comprando armas a la URSS, ahí nomás, no choco, todavía no. Y ahí PC, caballeros, no mape, déjate expropiar, ¿no es cierto? Y es lo que pasó, es lo que pasó, ¿no es cierto? Y justamente un 9 de octubre, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, se decreta, pregunta de examen, chicos, ¿ah? Se decreta el Día de la Dignidad Nacional. ¿Por qué se decreta el Día de la Dignidad Nacional? Porque en este caso, la primera acción en estas reformas que llevaría Juan Velasco Alvarado, como dice Seprunza, viene a ser la nacionalización del petróleo, declarando nulo el contrato de la IPC. ¿Cuándo fue eso? En 9 de octubre de 1968. Por eso que por primera vez el Perú, mira, por primera vez el Perú, ¿listo? Se había, en este caso, puesto fuerte ante una empresa extranjera. Profe, y que antes no era así, no. Por eso me te dije hace rato, Juan Velasco Alvarado, ¿qué decía del Perú? Que el Perú era un país entreguista, que el Perú se vendía fácilmente, ¿no es cierto? Pero no, ahora está Juan Velasco Alvarado. Y si está Juan Velasco Alvarado, el Perú ya no es un país entreguista. Muy por el contrario, el Perú se va a hacer respetar. Y por eso, a ese día, ¿cómo se le llama? El Día de la Dignidad Nacional. ¿Cuándo, profesor, eso? ¿Cómo es eso? Cuando se declara nulo el contrato con la IPC. Entonces, ¿qué hizo? Al día siguiente, o sea, ese 9 de octubre, lo que pasó con Juan Velasco Alvarado es enviar tanques de guerra al centro, ¿no? A la Brea y Pariñas, se envían tanques de guerra, se sacan a todos los funcionarios y efectivamente tomarían, ¿no? La IPC. Al tomar la IPC, la van a vender, ¿no? La van a rematar. ¿Y quién se la compra? El mismo Estado. Y como el mismo Estado se la compra, surge Petro Perú, ¿no es cierto? Es ahí donde surge Petro Perú. Y de pasadita se va a construir el oleoducto norperuano. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como, en este caso, se va, digamos, ¿no? A dar esta primera iniciativa de nacionalización en el Perú. Después de eso, como tu banco indica, mira, tu banco indica después, ¿no? Que después de eso se va a empezar, ¿no? Otra serie de nacionalizaciones con las minas, con lo que son los teléfonos, con los puertos, y justamente, mira, yo te lo traigo, ¿no? Más chévere, ¿no es cierto? Donde dice la estatización de centros productivos.
donde obviamente las empresas extranjeras de ese entonces, como la Marcona Mining Company, la Cerro de Pasco, ¿no es cierto? Y otras empresas se van a nacionalizar. ¿Y cómo sé que se van a nacionalizar? Fácil, profesor, porque llevan en qué término, el término Perú. Desaparece una Marcona Mining Company, ¿qué aparece? Hierro Perú. Aparece Centromin Perú, Electro Perú, Pesca Perú, ENAFER Perú, la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú, la Empresa Nacional de Puertos del Perú, ¿no es cierto? Pero ojo, y esto fue una pregunta de examen, chicos. Mira, no voy a ser como a los de biomédicas, que los han sorprendido en su primer examen, ¿no es cierto? No venía en tu banco, República, Organización Social de la Colonia, y les han preguntado eso, ¿no es cierto? Y esto de acá, mira, lo que voy a subrayar es algo que siempre viene en los exámenes de CEPRUNZA, esa es clásica. Mira, profesor, si tú no te alineabas a las propuestas de Juan Velasco Alvarado, ¿qué pasaba? Te estatizaban, te expropiaban. O eres mía por la buena o eres mía por la fuerza, así, de frente, ¿sí o no? Así nomás, de frente, ¿no es cierto? Así te dijo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué empresas en este caso dijeron, ya, yo voy, ya, te voy a hacer caso? ¿Qué empresas dijeron eso? La Sauder, ojo, la Sauder, así le dije, ya, la Sauder, Oxy y Belco, ¿ya chicos? Entonces mira, la Sauder, mira, Sauder Perú, ¿no es cierto? Oxy y Belco, estas no fueron estatizadas. ¿Por qué? Porque ellas sí se alinearon, ¿no es cierto?, a la política de Juan Velasco Alvarado. Y es más, ¿qué hizo Juan Velasco Alvarado? En este caso, les va, ¿no es cierto?, les va a ¿qué? Les va a renovar sus contratos. Es que era pues lógico, era para pensar. Mira, Sauder hoy en día, o mejor dicho, ya, claro, Sauder, pero mira, hoy en día existe, obviamente que sí, ¿no es cierto? Pero dime, ¿Juan Velasco Alvarado sigue gobernando el Perú? No, pues profesor, ya pues, entonces toda la vida iba a gobernar Juan Velasco Alvarado. La cuestión era que estas empresas se alineen nomás, en su momento, porque sabían que Velasco iba a salir en cualquier momento y de repente ahí iban a negociar nuevamente con otros gobiernos, ¿no? Pero lamentablemente no quisieron y Juan Velasco Alvarado, ¿qué hizo? Los expropió y como los expropió, ya fueron P, ¿no es cierto? Entonces, por eso te pueden preguntar, ¿no? Porque esto es facilito, ¿no? Pero ¿qué empresas no fueron estatizadas? Sauder, Oxy y Belco. ¿Ya? Sauder, Oxy y Belco. ¿Listo? Listo. Se pronuncia, ¿qué te dice? Mira, el fin de todas estas reformas en cuanto a la nacionalización de la economía, textual a tu banco, que dice, este gobierno creó empresas estatales, en la mayoría de casos estableciendo en gran parte de estos ámbitos mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y además el capital extranjero sería reducido a una minoritaria participación en la producción y explotación de recursos. Claro, es lo que quería Juan Velasco Alvarado, porque mira, todas estas empresas, mira, y hay más, o sea, no vas a pensar que son estas nomás, hay muchas más, ¿no? Estaban en manos de quién? Del extranjero. Por ende, las ganancias que ellos obtenían, ¿era para el Perú, chicos? No, eran para ellos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no queda plata para el Perú. Por eso es que con esta política de nacionalización de la economía en el Perú va a permitir que ahora las empresas extranjeras en su mayoría ahora sean peruanas, ¿no es cierto? Por ende, al ser peruanas, no me debe mejorar las condiciones laborales y a su vez ahora el Estado tendría mucho más dinero, ¿no es cierto? No más rico, no más pobres en un país de rico, no, bueno, en fin, ¿no es cierto? Bueno, en fin, ¿no? Podría ser, ¿no es cierto? Ya está. Y eso, jóvenes, en lo que viene a ser la nacionalización de la economía. ¿Listo? Listo. Ahora, otro aspecto que se pronuncia, te pone en tu banco, viene a ser sobre la reforma agraria, ¿ya? Oye, pero este tema, este temita de la reforma agraria, ¿listo? En realidad es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo, ¿listo? En este caso, por ejemplo, ¿qué vamos a considerar? ¿No es cierto? Vamos a considerar que la reforma agraria no solamente, ¿ya? No solamente se daría, bueno, en este caso, digamos, ¿no? En el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? No solamente se daría en este gobierno, sino que en este caso, la ley de reforma agraria tiene en realidad, pues, ¿no?
digamos, también tiene su historia, ¿no es cierto? Y serían leyes, en este caso, ya, serían leyes, en este caso, digamos que vienen desde qué gobierno? Vienen desde gobiernos, ¿no? Por ejemplo, del anterior, de Belaúnde Terry, ¿ya? Esto viene desde Belaúnde Terry. Entonces, mira, pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta, profesor, que viene a ser, en este caso, de Juan Velasco Alvarado? Con el número de ley. ¿Qué número de ley? La 17.716, ¿ya? Entonces, con la ley 17.716, ¿no es cierto? En este caso, se va a dar la ley de la reforma agraria, ¿ya? Pero mira, como te digo, la ley de la reforma agraria tiene sus antecedentes, pero, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ya se da lo que viene a ser la reforma agraria con la ley 15.037. E incluso, ¿no es cierto?, si retrocedemos un poco más, en el gobierno de la Junta Militar, se establecen ya la primera ley de bases de la reforma agraria, ¿no es cierto? E incluso si retrocedemos un poco más, en el segundo gobierno, mira, segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ya acá, por ejemplo, se hablaría sobre los temas de la reforma agraria, ¿ya? Por eso te digo, o sea, no es un tema fácil nomás esto de la reforma agraria, ¿no? Entonces, ¿dónde se inician las conversaciones de la reforma agraria? Segundo gobierno de Prado Ugarteche. ¿Dónde se establecen las bases de la reforma agraria? En el gobierno de la Junta Militar de 1962-63. ¿Dónde se establece ya la primera ley de la reforma agraria? En el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry con la ley 15.037. Pero la ley, es decir, mira, todo puro floro anteriormente, ¿no es cierto? Pero donde recién se va a establecer la reforma agraria, la ley se va a establecer recién en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Anótate esto, con la ley 17.716, porque eso no está, ¿no es cierto? La ley 17.716. La tierra es para quien la trabaja, ¿no es cierto? La tierra es para quien la trabaja. ¿Listo? Entonces, por eso es de que cuando hablamos de la reforma agraria, tú dirás, oye, profe, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando me dice la reforma agraria? Es que mira, la ley de la reforma agraria se refiere básicamente a que a los indígenas, o sea, a los indios, ¿no es cierto?, a los indígenas, se les devuelva la tierra que alguna vez les pertenecieron durante el imperio incaico, ¿ya? Y era mucha pues, su situación, ¿no es cierto? O sea, ellos querían que la tierra, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, en este caso se les devuelva, ¿no es cierto? Se les devuelva, ¿no? Y esas tierras, obviamente, en estas épocas, en los tiempos de Juan Velasco Alvarado, estaba en manos de quién? Estaba, pues, en manos de quién? Estaba en manos, ¿no es cierto?, de los grandes hacendados, de los grandes gamonales, ¿no es cierto? Como estaba entonces en manos de las grandes haciendas gamonales, entonces, obviamente, el campesino, el indígena, quien trabaja en esas tierras, ¿no? Porque eran grandes extensiones de tierras, ¿no? Entonces el campesino le pide al patrón, ¿no es cierto?, que ya pues le regale un pedacito, pues, ¿no?, para poder vivir. Y que no importa, pues, ya si me regalas ese pedacito, ya, pues, trabajaré toda mi vida para ti, pero ya por lo menos tengo algo, ¿no? Algo que le pueda dejar a mis hijos, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, estos grandes hacendados no querían darle ni siquiera un pedacito de tierras, ¿no es cierto? Y eso, mira, lo venían peleando, como te digo, desde el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Pero como no será eso, entonces prácticamente, ¿no? La ley, por ejemplo, la 15.037 de Fernando Belaúnde Terry, que no llegó a nada al final, ¿no es cierto? Entonces, cuando Juan Velasco Alvarado entra al gobierno, él dice, pero no, la tierra es para quien la trabaja, porque llegaría a él también el hecho de que sí, pues lamentablemente los grandes hacendados no querían darles tierras a los campesinos, ¿no? Y es por eso, como dice tu banco, textual, a partir del 24 de junio de 1969, que en ese entonces era el Día del Indio, pero de ahí se cambia al Día del Campesino, ¿no es cierto? Se da la ley de la reforma agraria, donde en este caso, como te dije hace rato, tú le vas a decir no a Juan Velasco Alvarado. Repite, ¿le vas a decir no? No, pero no le vas a decir no. Así como expropió, en este caso, a las empresas extranjeras que no se quisieron alinear
a favor del gobierno, también va a expropiar y va a adjudicar las grandes haciendas a los campesinos, a la mala. O sea, ¿qué te costaba dar un pedacito de tierra? No te afectaba nada. Tú le dabas un pedacito de tierra al campesino y el campesino estaba feliz. Estaba feliz el campesino, es más, no trabajaba con más ganas para ti. Pero sin embargo, como te digo, sin embargo, no, en este caso, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Sin embargo, lo que va a suceder es de que al no querer, ya pe, agarró a Juan Velasco Alvarado y les quitó la gran parte de sus tierras, ¿ah? Casi la mitad de sus tierras, y eso se lo entrega ¿a quién? Al campesino. Ahora, ojo, a ver, ¿quién me dice? A ver, oye, y cuando me dice, por ejemplo, Seprunza, oye, día tradicional, tradicional del Día del Indio, ¿y quién establece el Día del Indio? Claro, porque no es Día del Indio, a 24 de junio no, no es Día del Indio. Hoy en día es Día del Campesino, pero antes se llamó Día del Indio. Y ahí si te preguntan por si acaso, ¿y quién estableció el Día del Indio? ¿Qué presidente? A ver, vamos, sociales, ¿ah? Los de sociales deben saber. ¿Qué presidente estableció el Día del Indio? Claro, muy bien, Leguía, ¿no es cierto? Augusto B. Leguía en el famoso oncenio, ¿no es cierto? Ahí se va a establecer el día del, en este caso, de, del indio, ¿no? Pero como ya se da la reforma agraria, ¿no es cierto? Entonces, con la reforma agraria, Juan Velasco Alvarado, ¿qué dice? No, día del indio no, día del campesino, ¿no es cierto? Y ahí se da el día del campesino, ¿listo? Listo, ya está. Entonces, mira, se le va a quitar tierras, ¿no es cierto? Se le quita tierras a los grandes hacendados, a los grandes latifundistas, ¿no es cierto? La costa y la sierra, y se crea esto, pregunta de examen. Acá vienen las preguntitas de examen, ¿no es cierto? Se proponen formas de propiedad colectiva, ¿no es cierto? En este caso, las cooperativas agrarias de producción social llamadas CAPS, ¿no es cierto? Y las sociedades agrarias de interés social llamadas SAIS, ¿listo? Oye, pero se pregunta, no te dice, oye, ¿y en dónde quedan estas CAPS o estas SAIS? No te olvides, ¿ah? Las CAPS en la costa, ¿listo? Las SAIS en la sierra. Fácil, pe, profe, CAPS, ¿con qué letra comienza? La C, la costa. Ah, ¿sí o no? Ya, pe, fácil, ve. Las sociedades sagradas de interés social, las SAIS, ¿con qué letra empieza? S, la sierra. Ya está. Fácil, ve. ¿Sí o no? Ya está, así de fácil, ¿listo? Entonces, no te vas a olvidar, la ley 17.716. Ya está. Listo. Y otro aspecto que también te coloca, en este caso Seprunza, viene a ser la reforma de la educación, ¿ya? Porque Seprunza solamente te coloca temas claves, ¿no? Y si te has dado cuenta, lo que tú estás viendo en tu pantalla de color azul es estrictamente lo que es de Seprunza. Obviamente hay que complementarlo, ¿no? Con lo que se debe saber más, ¿no? Pero bueno, ya date cuenta que lo que está de azul es estrictamente Seprunza, ¿ya? O sea, lo que está en el banco, ve. La explicación obviamente es general, ¿no? Ya está. Entonces, mira, en la reforma de la educación, jóvenes, si bien es cierto, Juan Velasco Alvarado quería, como te digo, una transformación total, una transformación económica, una transformación social, política y cultural. Por eso es que la educación, un tema que había sido olvidado por muchos gobiernos anteriores a Juan Velasco Alvarado, ahora por primera vez en el Perú se va a establecer también una reforma en educación, ¿no? Una reforma que va a estar estipulada en dónde? En la Ley General de Educación. ¿Ya? En la Ley General de Educación. ¿De cuándo? Del 24 de marzo de 1972. ¿Listo? Entonces, la Ley General de Educación tenía tres fines. El primero, extender las oportunidades educacionales a todos los peruanos. O sea, lo que menos quería Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, es que cuando tú salgas del colegio, salgas siendo nada, ¿no es cierto? Claro, porque seamos realistas, ¿no? O sea, el colegio, más allá que sea un colegio particular o un colegio nacional, sobre todo los nacionales, ¿no es cierto? O sea, ¿qué te enseñaron para la vida? Nada, ¿no es cierto? Porque al fin de cuentas vas a llegar a una academia o simplemente te vas a preparar para poder postular a una universidad. Y en una universidad ya pues no harás parte de tu vida, no estudiarás para tu vida.
¿no es cierto? Sin embargo, Juan Velasco Alvarado no quería eso. Quería, ¿por qué? Porque sabía de que no todos los jóvenes, como ustedes, iban a ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Claro que en esos tiempos era más fácil ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Pero mantenerse era pues, recontra difícil, más que todo por la tecnología también y la compra de libros y materiales. Era bien complicado, ¿no? Pero mira, ¿por qué te dice extender las oportunidades educacionales a todos los peruanos? Porque lo que quería Juan Velasco Alvarado es que por lo menos cuando tú salgas del colegio, tengas, ¿qué cosa? Tengas un oficio. Hoy en día, como te estaba diciendo, el colegio te da un oficio, te da un oficio, es decir, sales del colegio nacional o particular, tienes un oficio, tienes algo para defenderte en esta vida, en esta sociedad. No, no tienes nada. No tienes nada, tu realidad, ¿no es cierto? La realidad de muchos jóvenes. Pero Juan Velasco Vera no quería eso. ¿Por qué? Porque establece una educación totalmente técnica. Ojo, establece, agrégale ahí, establece una educación técnica. ¿Por qué? Porque los chicos como ustedes de quinto de secundaria, aparte de llevar sus materias académicas, llevaban ¿qué cosa? Talleres, ¿no? Esos talleres podían ser de zapatería, de carpintería, ¿no es cierto? Textilería, de tal manera que cuando tú salías del colegio, por lo menos ya sabías un oficio. Y si papá, mamá te ayudaba, te ponías un taller y ya empezabas a trabajar. ¿No es cierto? Empezabas a trabajar porque sabías algo. Y si ya tenías dinero, podías estudiar en una universidad. Eso es lo que quería Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Y no, pues, obviamente, lo que hoy en día los colegios lamentablemente hacen, ¿no? Sobre todo los nacionales, que se supone que el Estado obviamente debe velar por ellos, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Segundo, propender, dice, ¿no? La creación del hombre nuevo, un hombre nuevo, crítico, participativo y solidario, ¿no es cierto? Y además, esta ley general de educación, pregunta de examen, ¿vino alguna vez? Se crea un nuevo sistema educativo, claro, la educación básica regular. Esa educación básica regular contempla, mira, eso vino en el examen, ¿ah? Una educación inicial. Por primera vez en el Perú se va a establecer la educación inicial en el Perú. ¿Ya? No había. ¿No? Era primaria y secundaria, básicamente, ¿no? Pero ahora se establece la educación inicial. Y la pregunta que suele venir es, ¿no? ¿En qué gobierno se establece la educación inicial en el Perú? ¿Qué vas a marcar? Juan Velasco Alvarado. Si no hay Juan Velasco Alvarado, ¿qué vas a marcar? La primera fase, ¿ya? La primera fase. ¿Listo? Listo. Ya está. Después se establece la base, la educación básica, que viene a ser primaria y secundaria, ¿no es cierto? Y después también la educación superior. Y en la educación superior es cuando se establecen los tres títulos, en este caso en el Perú, ¿no? Que vienen a ser el bachiller, la licenciatura y el doctorado. O sea, no vas a pensar de que cuando vas a ingresar a la universidad ya fue, ¿no? Vas a estudiar y ya eres profesional y vas a trabajar. No, cuando tú salgas de la universidad tienes que hacer tu bachiller, tu bachillerato, de ahí tienes que hacer tu licenciatura y de ahí tienes que hacer tus grados, ¿no? Como una maestría o si no un doctorado, ¿no es cierto? En fin, ¿ya? Se establece el uniforme único. ¿Qué color es el uniforme único? A ver, marca, escribe. ¿Qué colorcito era el uniforme único? Cuando me hice el uniforme único, ¿de qué colorcito era? ¿Del color? ¿De qué color? A ver. Morado, Carpe Diem, dice. Ay, ¿cómo es eso? No, no es morado, no es morado. ¿Qué color es el uniforme único? Azul. Allá como nosotros. No, tampoco es el azul. ¿Qué color será? ¿Qué color será? Café, dice. Verde, dice el otro. Gris. Ah, puede ser gris, ¿no? Negro, dice. No, no es negro. Estás pensando en negro. Color independencia, lor y gloria, los hombres de antaño que crearon nuestra ola inmortal, ¿no? No. El color caqui, no, ese no. Rosado, dice el otro. No es rosado, viene a ser el color plomo rata, ¿no es cierto? El plomo rata, ¿no? El gris oscuro, si quieres llamarlo, ¿no es cierto? Claro, en ese entonces, ¿no es cierto? Sí, pues, ¿no? Lo clásico
en este caso, ¿no? Que usaban, por ejemplo, los varones, era, bueno, el pantaloncito gris, ¿no? Ese plomo rata, con la camisita manga corta y su chompita, ¿no es cierto? Las chicas, obviamente, también las faldas con las tira, con el tirante, ¿no? H, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Ese chompita, ¿no? Ya, ese es el uniforme único. ¿Listo? Listo, ya. Pues establece el uniforme único, ¿no? Ya claro que hoy en día algunos colegios nacionales aplican eso, ¿no? Solamente que le cambian el color de la chompa ahora, ¿no? Para diferenciar su colegio, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿ya? Y el quechua es declarado idioma oficial, ¿ya? Entonces, estos jóvenes en relación a esta primera fase de este primer, digamos, primera parte del gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas, ¿listo? Lo demás no vienen en tu Seprunza, me refiero al aspecto social, el CINAMOS, la represa de Condoroma en Arequipa, Proyecto Majes, aunque esto sí a veces suelen preguntar, ¿no? Por si acaso, ¿no? El Proyecto Majes y las minas de Cerro Verde es aquí en Arequipa, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y en el aspecto político, la ley Mordaza, ¿no? Esto de la ley Mordaza, sí es importante, jóvenes, porque, mira, yo te pregunto, con todas las reformas que había hecho Juan Velasco Alvarado, sobre todo las que te pide ese Prunza, ¿no? La reforma petrolera, la estatización de centros productivos, ¿no? La reforma agraria, ya, en esos tres aspectos, dime, ¿tú crees que estos grandes gamonales, estos grandes latifundistas, estos empresarios que perdieron sus empresas, se van a quedar de las manos cruzadas? A ver, vamos, ¿qué dices tú? ¿Se van a quedar de las manos cruzadas? A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo Carpe Diem? ¿Qué dice el pueblo Carpe Diem? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, ¿sabes qué pasaba? De que estos grandes empresarios empezaban a ¿qué? A pagar. ¿A quién? A los medios de comunicación, así como lo que pasó con Fujimori, algo parecido, ¿no es cierto? A pagar a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que hablen mal del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ya, y te dije hace rato, ¿tú crees que Juan Velasco Alvarado se va a dejar? ¿Tú crees que se va a dejar ese tío? Obviamente que no. ¿Y qué dijo? Allá, ¿estás hablando mal de mí? Ya, perfecto, te aplico esto. Te apliqué la ley Mordaza. Así como ves esto, ¿no es cierto? Donde tú no ves nada, no dices nada. No porque las cosas estaban mal, sino porque ellos obviamente hablaban a favor de la oligarquía. Entonces, la ley Mordaza era como una especie de también expropiar los medios de comunicación. ¿Listo? Listo. Y ahí muere Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Listo. De ahí pasamos a la segunda fase, ¿ya? Que en tu banco de Seprunza nos han puesto solamente algo básico, nada más, ¿ya? Pero mira, eso que está básico en tu banco, sí te llega para el examen, ¿ya? Mira, 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 te dice, ¿no? Se supone que Juan Velasco Alvarado, lamentablemente, para la oligarquía, estaba haciendo un buen trabajo. Es más, el gobierno de Juan Velasco Alvarado es uno de los gobiernos, en este caso, uno de los mejores gobiernos de la historia del Perú. ¿Listo? Lamentablemente, la enfermedad también lo acompañaba a Juan Velasco Alvarado, tenía cangrena en una de sus piernitas, ya no podía estar, ¿no? En todos los lugares del Perú y exigían obviamente su presencia, ¿no? Por ello es que dentro del mismo ejército, ¿ya? Dentro del mismo ejército se va, digamos, en este caso, ¿a qué? Se va, en este caso, a, digamos, a hacer una reorganización. ¿Listo? Pero esto fue tomado, obviamente, como el famoso manifiesto de Tacna, chicos. Esto no se puede olvidar que se pronuncia. El famoso manifiesto de Tacna, donde prácticamente Juan Velasco Alvarado sería sustituido por ¿quién? Por Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez, en este caso, representa a la segunda fase, a este plan Tupac Amaru, ¿no es cierto?, que se va a dar, ¿no?, ahora en este gobierno. ¿Listo? Y se daría prácticamente un gobierno o un golpe interno en el gobierno y así asumiría, en este caso, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Listo? Listo. Pero yo te pregunto ahora, ¿qué crees que hizo mal
Francisco Morales Bermúdez? A ver, vamos, a ver, piensa un poquito. A ver, con todo lo que ya se había hecho antes, ¿qué crees que hizo mal Francisco Morales Bermúdez? A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? A ver, XD dice que una nueva estructura económica, nacer, dice. Confiar mucho en los pobres, no. ¿Qué hizo mal? Mira, lo que hizo mal este gobierno de Francisco Morales Bermúdez es lamentablemente no continuar con la política de Juan Velasco Alvarado. Se supone que estamos hablando del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Se supone que Francisco Morales Bermúdez debió continuar con la misma política de Juan Velasco Alvarado, porque estábamos saliendo del hoyo, eso es muy cierto. Estábamos saliendo de ese hoyo que nos dejó los gobiernos anteriores, ¿no? Y como dice Seprunza en su libro textual, dice, la segunda fase se caracterizó por la rectificación de las reformas de la etapa anterior, ¿no? Y en la medida que transcurría este periodo, se intensificó la crisis económica, la que arrastró la inflación y el alza del costo de vida. Es que eso es correcto, porque si tú estás planteando una política nacionalista, ¿sabes qué es lo que hizo Francisco Morales Bermúdez? Regresar nuevamente, ¿a dónde? Regresar nuevamente al modelo económico capitalista mundial. O sea, quiere decir vender nuevamente nuestros productos a empresas, ¿no? Que la empresa privada otra vez empiece a operar en el Perú. La falta de trabajo, el costo de los productos. Entonces, esto llevaría, sí pues, como dice Seprunza, a que en este caso haya qué cosa, huelgas, haya paros, malestar social, ¿no? Cosa que no había durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Que no había. Por eso, eso conllevaría, como te digo, ¿no? Esta, lamentablemente, decisión de rectificar las reformas que hizo Juan Velasco Alvarado, ser rectificadas por este gobierno, Francisco Manuel Bermúdez, llevaría a que se convoque a una asamblea constituyente. Es decir, en este caso, mira, alguna vez te dije, cada vez que tú escuches, leas la palabra constituyente, ¿qué cosa quiere decir? Que vas, en este caso, a promulgar una nueva constitución. Profe, ¿y qué constitución era entonces la que se vivía pues en esos años? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué constitución era la que se vivía o la que se tenía en esos años? ¿De qué presidente? A ver, vamos a ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué constitución? ¿De qué año? Claro, porque no es la del 79, ¿ah? Sino, ¿qué constitución es? La del 30 y algo, dice. ¿Cómo que la del 30 y algo? ¿Qué constitución? Ya, te ayudo. Fue la constitución que duró más años en toda la historia del Perú. Nada. Fue la constitución del que dio golpe de estado aquí en Arequipa, en la plazoleta del mercado San Camilo, donde comes papitas y compras tus figuritas del mundial. Ya, ahí dio golpe de estado ese presidente. ¿Cómo se llama? Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿sí o no? ¿Qué constitución? Ya, te vamos a hacer caso, Ismael, ¿ya? La de 1933, ¿ya? La del 33. O sea, profe, que hasta esa época, desde el 33 hasta el 79, duró esa constitución, sí fue. Entonces, lamentablemente, ahora lo que se va a pedir es que se cambie de constitución, la que sería la constitución de 1979, ¿ya?
Esta constitución de 1979, ¿no es cierto?, es cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, ¿ya? Ojo, no te vas a olvidar. ¿Qué tuvo como resultado la Asamblea Constituyente? Como te digo, la Constitución de 1979. Pero ¿qué personaje? Pregunta de examen. No te van a preguntar qué gobierno. Te van a preguntar qué personaje llevaría a cabo justamente para que se dé la Constitución de 1969. ¿Quién va a ser? Víctor Raúl Haya de la Torre. Por eso que a la Constitución del 79 también, ¿cómo se le conoce? Como la Constitución aprista, ¿no es cierto? Se le conoce como la Constitución aprista, ¿ya? La Constitución aprista. ¿Listo? Listo, ¿no? Que hoy en día quieren, ¿no? Quieren que regrese esa Constitución, ¿no? La del 79, ¿no? Pero, y profe, así nomás, así rapidito, ¿y qué establecía la Constitución del 79? Grandes cambios, sí. Por ejemplo, el voto a los analfabetos, ¿no es cierto? La mayoría de edad, ¿no es cierto? Que era hoy en día, pues a los 18 años, ¿no es cierto? Tú ya tienes tus 18 años, ¿no? Y eres adulto, y eres ciudadano, mejor dicho, ¿no es cierto? Pero he visto que ahora ya a los 17 ya les dan su DNI azul, ¿no es cierto? O sea, ya puedes hacer cosas de grandes, ¿no es cierto? Ya, digamos, bueno, ya que en la Constitución del 33 era a los 21 años, ya muy tíos, ¿no es cierto? Ya, mejor la del 79 que dice, ya, a los 18 años, ¿no es cierto? Y la del 93, no, a los 17 años, ya les damos su DNI azul, ¿no es cierto? Para cívica, se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Además, también se establece la segunda vuelta general, ¿no? En esta constitución, porque antes no había. Así sea, tú ganabas por uno, pero ahora se necesita una gran mayoría, ¿no es cierto? Segunda vuelta electoral, ¿no es cierto? Y jamás vamos a olvidar que la Constitución de 1979 establecía la bicameralidad del Congreso, es decir, dos cámaras, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados. ¿Listo? Listo. Y esto, bueno, en el aspecto económico, sabemos que lamentablemente la crisis económica se va a agudizar más, se devalúa la moneda, ¿no es cierto? Y prácticamente el Perú está en una crisis enorme. ¿Listo? Listo. Y así acaban estos primeros años de gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Listo? Listo. Sebrunza te dice aspectos generales de 1980 a 1990. Oye, no sé por qué Sebrunza se complica. Cuando queda fácil ponerte, oye, ¿sabes qué? Acá tienes que hablar de tal presidente, ¿no es cierto? Pero bueno, acá está, ahí está, ¿no es cierto? Como te digo, ahí está el material para que lo puedas diferenciar con Sebrunza, ¿ya? Para que te puedas, en este caso, guiar, ¿ya? Listo, mira. Profesor, hablar de 1980 a 1990 es seguir hablando de la crisis social económica que el Perú estaba viviendo, ¿ya? Pero lamentablemente, mira, tan mala suerte tenemos que ahora al problema económico que ya se estaba arrastrando desde este gobierno, desde Francisco Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Ese problema económico se agudiza más ahora con el problema del terrorismo en el Perú, ¿ya? El terrorismo en el Perú. Ya que el terrorismo en el Perú, obviamente, va a generar un gran malestar social, político, económico al país, ¿no es cierto? Y que lamentablemente los gobiernos de 1980 a 1990 prácticamente no se interesaron en el tema del terrorismo. Prácticamente se va a convivir con la época del terrorismo. ¿Listo? Listo. Pero vayamos por partes. Acá iniciamos, chicos, lo que viene a ser el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y como dice Seprunza, ¿no? Porque Seprunza te dice, ¿no? En julio de 1980 iniciaba el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Se restablece la democracia. Exacto. ¿Por qué decimos que se da, profesor, el restablecimiento de la democracia? Porque mira, acá nosotros cuando hablamos de Juan Velasco Alvarado, cuando hablamos de Francisco Morales Bermúdez, ¿estamos hablando de qué? ¿Gobiernos democráticos? No,
Ellos entraron al gobierno por golpes de Estado. Se da una interrupción en este caso. Y como se da esa interrupción, ¿no es cierto? Se da esa interrupción, entonces, ¿no es cierto? Se convocan nuevamente elecciones porque justamente el hecho de que se dé la Constitución de 1979 era también para la convocatoria a nuevas elecciones, que ya los gobiernos no sean a través de golpe de Estado, no, sino, en este caso, sea mediante voto popular. ¿No? Y por eso se convoca elecciones y el hecho de convocar a elecciones era restablecer la democracia en el país. Pero lamentablemente, ¿qué sucede, no? De que este comienzo, este inicio del restablecimiento de la democracia va a tener serios tropiezos, ¿no es cierto? Debido a que justamente cuando se estaban desarrollando las elecciones de 1980, se hacía presente en el Perú el accionar subversivo, iniciándose en donde, en Chuschi, Ayacucho, cuando se quemaron, ¿qué cosa dice? Las ánforas electorales, ¿no? Porque lo que quería Sendero Luminoso, porque ya hablemos de movimientos subversivos, lo que quería Sendero Luminoso era de que las elecciones no se den, o sea, que las elecciones se suspendan. Y obviamente si pasaba algo, o sea, si realmente se quemaban las ánforas y no había, digamos, para restituir todo el material, las elecciones tenían que suspenderse sí o sí, ¿no? Pero como en Chuschi era poquita la población, ¿no? Y ahí obviamente se da, ¿no? Todo lo que es este acontecimiento. Desde Ayacucho, la capital, enviarían nuevo material electoral para que las elecciones se realicen con normalidad. Pero ya se había dado pues la quema de ánforas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Sendero lo que no logró fue, en este caso, suspender las elecciones, pero ¿qué logró Sendero? Decir presente, aquí estoy. Y ahora tú, gobierno de Fernando Belaúnde Terry, vas a tener que convivir conmigo, ¿no es cierto? Eso sería en 1980. Y recuerda que 4 años después, no solamente sería Sendero, sino también sería el MRTA, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, pero mira, no te vas a olvidar. Te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la característica ¿no? del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Respuesta, según se pronuncia, el restablecimiento de la democracia. ¿Listo? Listo, ya está. Ahora, ¿qué pasó en este gobierno? En el aspecto económico, tenemos un aspecto social, ¿no es cierto? Pero lo que te pide se pronuncia es de frente, bástate a dónde te dice, ¿no? A terrorismo en el Perú, ¿no es cierto? Pero como un preámbulo, jóvenes, el terrorismo en el Perú lamentablemente se va a ahondar mucho más por su aspecto económico, porque lamentablemente el desembalse, el famoso desembalse en el Perú se había agudizado más, o sea, quiere decir que nuestras materias primas, claro, se empezaban a vender, pero lamentablemente eran más importaciones que exportaciones. Cuando, eso tú debes saber por economía. Cuando un país económicamente está bien, ¿qué necesita más? ¿Exportar? ¿Importar? Vamos, responde. ¿Qué necesita más? ¿Importar o exportar? Para que el Perú esté económicamente bien. ¿Importar o exportar? A ver, vamos. Pueblo, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Exportar. Muy bien, Diana, muy bien. Exportar. Pero lamentablemente, lo que va, en este caso, a fomentar Belaúnde Terry en este segundo gobierno es más la importación. Y obviamente cuando nosotros compramos, porque importar es comprar de afuera, ¿no es cierto? Cuando nosotros importamos, ¿acaso los productos nos los venden baratos? Nos los venden ya procesados, nos los venden ya prácticamente a un precio elevado, ¿no es cierto? Entonces, si tú compras más y vendes menos, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? Pérdida, perdemos, estamos perdiendo plata, ¿no es cierto? Y eso va a ahondar, como te digo, la crisis económica. Aparte de que eso ya fomenta en el Perú una inflación, ¿no es cierto? Ya una inflación, ya la devaluación de la moneda, ¿no? Y eso, pues ya, eso sería, digamos, lo más trágico. ¿Para quién? Para el gobierno de Alan García Pérez.
¿no es cierto? En el aspecto social se vive lo que viene a ser, ¿no? O la instalación del Tribunal de Garantías Constitucionales aquí en Arequipa, se crea el famoso FONAVI, el problema del falso Paquilla, en fin, ¿no es cierto? Y se daría lo que viene a ser el surgimiento de los movimientos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Lo que te pide se pronuncia, ¿no es cierto? Pero mira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los movimientos subversivos en el Perú, ¿ya? Y eso ya ha venido como preguntas varias veces, ¿listo? Y es que, mira, hablar, por ejemplo, de Sendero, hablar, por ejemplo, del MRTA, es hablar de lo siguiente, de sus antecedentes, de sus orígenes, ¿ya? Porque, mira, Sendero Luminoso, antes era llamado, en este caso, el APRA Rebelde, ¿no es cierto? El APRA Rebelde, ¿no? O lo que, bueno, mejor dicho, cuando es llamado, digamos, en el primer gobierno de Belaúnde, es llamado como el famoso MIR, ¿no? Y el MIR es igual al famoso APRA Rebelde, ¿ya? El APRA Rebelde, ¿listo? Eso suelen preguntar, ¿no? Y el MRTA, ¿no es cierto? El MRTA antes fuera llamado, en este caso, este, es llamado también el Ejército de Liberación Nacional, ¿no es cierto? Era un movimiento guerrillero, ¿ya? Era un movimiento guerrillero, ¿listo? Entonces, lo que va a suceder, esos son sus antecedentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nacen lo que van a ser los movimientos guerrilleros, que más tarde se van a convertir en movimientos subversivos. Y mira, ¿sabes cuál es la casualidad? De que para ambos casos, tanto en el primer gobierno de Belaúnde, aparecen los primeros movimientos guerrilleros en el Perú, y en su segundo gobierno aparecen los movimientos subversivos, ¿no? Como Sendero Luminoso y en este caso el MRTA, ¿no es cierto? El movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿ya? Entonces, mira, Seprunza te dice lo siguiente, ¿ya? Su origen remoto dice que se encontraría en 1969, ¿no es cierto? Cuando en ese entonces eran dirigidos, dice, ¿por quién? Eran dirigidos por intelectuales, estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿ya? La UNCH, ¿no es cierto?, significa Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¿Listo? San Cristóbal de Huamanga, por si acaso, ¿no es cierto? Donde obviamente dice que van a aprovechar la terrible situación de las regiones más pobres del país, que en ese entonces era Ayacucho, ¿no es cierto? Era Ayacucho. ¿Listo? Entonces, mira, nace en 1969, ¿ya? No te vas a olvidar, ¿ya? Nace en 1969. ¿Dónde? En Ayacucho, ¿no es cierto? Ya está. Pero mira, ¿qué dice, no? Que en este caso, Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Sendero Luminoso se hace denominar como un movimiento terrorista, ¿no es cierto? ¿No? Debido a que causaba una enorme violencia en el territorio peruano, ¿no es cierto? Y dice que en este caso Sendero se hacía llamar subversivo porque se enfrentaba obviamente a quién? Se enfrentaba al gobierno, ¿no es cierto? Se enfrentaba al gobierno, ¿ya? Pero, ¿para qué se enfrentaba al gobierno? Para en este caso derribarlo y así construir su propio poder en el Perú. Y es que lo que quería Sendero en realidad era lo siguiente, ¿no? Ya mira gobierno peruano, ya sabes que voy a causar violencia, voy a matar, voy a violar, voy a hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Y si tú quieres que siga eso en el Perú, ya, perfecto, sigue en el gobierno. Pero si tú no quieres eso, fácil, déjame el gobierno, nosotros instauraremos en el Perú una nueva forma de gobierno, ¿no es cierto? Y así podremos, en este caso, gobernar correctamente para el Perú. O sea, lo que ellos querían era que a través del terror, ¿ya? A través del terror, poder llegar al gobierno. Cuando que fácilmente podías armar tu grupo político, ¿no es cierto? Y ya, pues, ¿no? Como cualquier partido político, postulabas e ingresabas al gobierno. Pero no, lo que querían ellos es que mientras más terror se cause en la población, ¿no es cierto? Mientras más terror se cause en la población, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Este, el gobierno diría, no, ya, me rindo, ¿no es cierto? Ya, me rindo, ya, ya toma el gobierno, ¿no es cierto? Pero no va a pasar eso,
¿Listo? Ahora mira, algo simpático que pasa con Sendero es lo siguiente, ¿no? Que Sendero Luminoso, mira, a Sendero Luminoso, o sea, ellos no buscaban que la población lo aceptase o le tuviese simpatía, o sea, le llegaba altamente, ¿no? O sea, es como si yo te dijera, ¿no? Ya, o eres senderista o no, no me interesa, porque al fin de cabo, igual vas a cumplir mis órdenes, igual te voy a matar, igual te voy a destruir, si es que no me haces caso. ¿No es cierto? Y es que obviamente Sendero tenía su cúpula, ¿no es cierto? Tenía su cúpula. O sea, quiere decir que ya tenía su gente, o sea, sus dirigentes, y que los únicos que importaban, en este caso, era solamente su gente, ¿no? Y los demás simplemente tenían que hacer caso. Ahora, si tú, dentro de esos demás, compartes las ideas de Sendero, en buena hora. Y si no, no. O sea, no interesaba. Como te digo, lo único que le interesaba a Sendero es que tú le hicieras caso. Nada más. ¿Listo? Listo. Ahora, ellos hacen llamar a su accionar, ¿no es cierto?, la famosa lucha armada o la guerra popular, ¿no es cierto?, según se pronuncia, porque ahí predicaban, ¿no?, la ideología marxista, leninista, ¿no?, sobre todo la maoísta, ¿no es cierto?, donde obviamente dice que su estrategia que va a plantear Sendero Luminoso va a ser cercar la ciudad desde el campo. Y eso es muy cierto, jóvenes, porque mira, alguna vez yo les mencionaba, por ejemplo, que en cualquier conflicto, en cualquier guerra, en cualquier rebelión, ¿no es cierto? Si tú tomas la capital, ¿no? O sea, si tú tomas la capital, prácticamente estás, ya tienes victoria, pues, ¿no? Sobre tu lucha, ¿no? Y lo que quería Sendero Luminoso era tomar la capital, ¿no es cierto? Era tomar la capital. Por eso es que en este caso, mira lo que sucedía, ¿no? Lo que pasaba era que primero dice, ¿no? Cercar desde el campo, o sea, tú primero atacar en el campo. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿no es cierto? De esa manera, lo que tú podías hacer era tomar las ciudades que rodeaban a Lima, ¿no es cierto? Y como ya esas ciudades en Lima estarían no prácticamente en manos de Sendero, entonces fácilmente tú entrabas a la capital y tomabas la capital, ¿no? O sea, por eso dice cercar, ¿no es cierto? Esto de acá. Y esto es pregunta de examen, a la estrategia, te van a preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que quiso plantear Sendero Luminoso en su lucha armada o guerra popular? Cercar la ciudad desde el campo, ¿no es cierto? ¿Y quién era ese máximo líder? Su máximo líder será pues Abimael Guzmán Reynoso, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esa va a ser la estrategia de Sendero Luminoso. Ahora, Sendero Luminoso, como te digo, ya se había hecho presente. ¿En dónde? En Ayacucho. ¿Te acuerdas? En el pueblito de Chuchi, cuando quiso quemar, bueno, quemó las ánforas, ¿no? En este caso. Y desde allí empezaría su política, ¿no es cierto? En este caso, de tomar en este caso, ¿no? Los pequeños pueblitos, haciendo que estos pueblitos se conviertan en bases de apoyo, ¿no? En bases de apoyo, que de tal manera, eso, como te digo, ¿no? Estaría prácticamente dando lugar a la estrategia del Sendero Luminoso, ¿no? De cercar las ciudades del campo, ya que los pueblitos se convertían en sus centros de apoyo, ¿no es cierto? Y desde ahí empezarían a atacar a otras ciudades, ¿no? En este caso también Arequipa, ¿no? Intentarían atacar otras ciudades, sobre todo, como te digo, la capital. Y, profe, ¿y cuándo empiezan a atacar, por ejemplo, en la capital? A partir de 1984. O sea, quiere decir que tuvieron 4 años, desde 1980 hasta el 84, para poder, en este caso, hacer viva la violencia terrorista que se va a dar en los, digamos, ¿no? En los pueblos andinos, ¿no? Es más, o sea, mira, hay muchas películas, por ejemplo, ¿no? Peruanas, que te hablan no sobre la masacre, ¿no? Sobre la realidad, en este caso, del terrorismo en el Perú, ¿no? ¿Quién no ha visto pues la boca del lobo? ¿No es cierto? ¿Quién no ha visto la vida es bella, creo que es, ¿no? Que algo así, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Películas peruanas que nos hablan sobre, en este caso, ¿no? Sobre lo que viene a ser el terrorismo en el Perú, ¿no es cierto? Y justamente, mira, ahí se daría una serie de eventos, como por ejemplo, ¿no? La matanza de los campesinos en Lucanamarca, ¿no es cierto? Ya después, en 1984, estallaría, en este caso,
digamos, ¿no? Los secuestros selectivos, ¿no es cierto? Ya en el 85, primer coche bomba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no es cierto? Después el incidente en Tarata, que ya no sería dentro del gobierno de Belaúnde, pero Sendero sigue, ¿no es cierto? Y el asesinato de Marilena Moyano, la líder popular en Villa El Salvador, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a algunas estrategias, ¿no? Ahora, se pronuncia dice, ¿no? Que en su estrategia de desarrollo y expansión de sus miembros, claro, introdujeron, ojo, mira, esa va a ser su estrategia también, ¿no? Introdujeron en algunas instituciones, como por ejemplo sindicatos, empresas, ¿no es cierto? ¿No? Introdujeron personajes, o sea, se infiltraron para que justamente desde esos lugares puedan, en este caso, adoctrinar, o sea, no llevar el pensamiento Gonzalo, ¿no? Porque también le llamaban así, ¿no? El famoso pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto? E incluso aquellos programas sociales que el Estado tenía, como por ejemplo el Club de Madres o los comedores populares, también eran saboteados por Sendero. Pero eso se daría básicamente cuando ya están en la ciudad, ¿no es cierto? Fomentaban obviamente la propaganda del terror, ¿no es cierto? Esa propaganda del terror, las pintas, los apagones. Oye, tú podías estar chévere en tu casa, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Estás chévere en tu casa, ¿no? Ya 7 de la noche, normal, ¿no? Y bueno, apagón, ya no pasa nada. Como cargaste justo tu celular, pues tienes tu celular, ¿no es cierto? Y ahí estás con tu celular, ¿no es cierto? Oye, en esas épocas, que haya apagón en la ciudad era terror, ¿no? Era terror. ¿Por qué? Porque sabías de que ese apagón no iba a ser causado por un corte eléctrico, sino iba a ser porque Sendero había volado las torres de alta tensión, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, al volar las torres de alta tensión, ya fue, es evidente los apagones, ¿no? Pero ¿por qué terror, profesor? Ya sé, pero se va a restaurar. Pero no, es que en ese momento también aprovechaban ¿quiénes? Aprovechaban pues, los amigos de lo ajeno. Y estos amigos de lo ajeno, ¿no es cierto? Estos amigos de lo ajeno empezarían a saquear, a robar, ¿no es cierto? También. Entonces, era terror, pues, ¿no? Lo que se causaba, ¿no es cierto? Los perros colgados, ¿no? También, ¿no? En este caso, ¿no? Haciendo referencia al ejército, ¿no? Y es más, recuerda que también, si tú eras un soplón, amarillo, ¿no? Se le dice ahora, ¿no? Ya. Si tú eres un soplón, entonces, al día siguiente, amanecías con tu cartelito, ¿no es cierto? Claro, ¿qué decía tu cartelito? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿qué decía tu cartelito ahí cuando amanecías ahí muerto al día siguiente? ¿Qué decía tu cartelito? Andrea, ¿qué decía tu cartelito? Hola, profe. No, no decía hola, profe, hoy. ¿Qué decía? A ver, ¿dónde está el pueblo? Vamos. Alejo, Alexandra, vamos. Amira, Andrea, ya fue. ¿Qué decía tu cartelito? Hola, profe, decía. Clider, Dafne, ¿qué decía? ¿Qué decía? Dafne Maldonado, me suena ese apellido, ¿ah? Ya, Diana Mamani, Emily, Esperanza, vamos, Fabián, Guadalupe, ¿qué decía? Ah, no, eso dice nomás la señora. No, no, ¿qué decía? ¿Qué decía? Decía, así mueren ¿los qué? Qué rico. Así mueren los soplones, ¿no es cierto? Así mueren los soplones. Claro, ¿no? Si tú, por ejemplo, delatabas, ¿no? En este caso, como te digo, al día siguiente morías tú y tu familia, los que estuviesen, ¿no? Con tu cartelito, así mueren los soplones, ¿no es cierto? No sea pancho. Ay, ay, ya, listo. Entonces, eso en relación a lo que viene a ser la propaganda del terror, ¿no es cierto? Los coches bomba, ¿no? Los ataques a las comisarías, asesinatos, desapariciones, matanzas masivas, era parte, obviamente, del accionar del Sendero Luminoso. ¿Listo? Pero mira, hay un dato interesante que se pronuncia, te pone, pero no lo explica. ¿Ya? Te dice, ¿no? Finalmente, para tener financiamiento, Sendero Luminoso estableció conexiones con el narcotráfico. Claro, porque en la última parte de tu se pronuncia dice eso, ¿no? Buscando financiamiento, establecieron conexiones con el narcotráfico, dice tu banco de se pronuncia, ¿no es cierto? Claro, y es que, mira, eso justamente, ¿por qué se da? Por esto de acá, por la aparición del MRTA, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué hubiese pasado, yo te pregunto,
¿Qué hubiese pasado si al final de cuentas Sendero Luminoso se unía con el MRTA? Pero, profe, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué acaso estuvieron juntos? Sí, jóvenes. Si bien es cierto, Sendero Luminoso aparece en 1980, llega a la ciudad en el 84 y justo en el 84 aparece el MRTA. O sea, quiere decir que habían dos movimientos terroristas a partir de 1984 al mismo tiempo. Pero nunca te has preguntado, oye, profe, ¿y por qué nunca se unió Sendero con el MRTA? A ver, vamos, vamos, quiero escuchar al pueblo, quiero escuchar al pueblo. A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Por qué, por qué jamás Sendero se unió con el MRTA? ¿Qué dice Sharon? A ver, ¿qué dice Maricielo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice el pueblo? El pueblo dice, profesor, por ideologías distintas, diferentes finales. Bueno, ambos querían entrar al gobierno, definitivamente. Ambos querían entrar al gobierno. Claro, ideología distinta, sí, podría ser, muy bien, sí, por ahí está. Brenda, ¿qué dice Brenda? ¿Por qué tienes diferente manera de pensar? La otra que era maomista y la otra marxista, ya, podría ser, ya. Pero mira, ¿y el MRTA no atacaba violentamente? O sea, ¿no te violentaba, Andrea? También te violentaba, claro. ¿Listo? Mira, la razón es la siguiente, ¿ya? Si bien es cierto, ¿qué ganaba Sendero Luminoso? ¿Qué ganaba Sendero Luminoso con solamente atacar a los pueblitos? ¿Ganabas algo? O sea, ¿el pueblito te va a dar algo? ¿Te da plata el pueblito? Si el pueblo no tiene plata, o sea, las comunidades andinas, ¿acaso tienen plata? No. Entonces, ¿por qué Sendero ataca a los pueblitos? Ya, profe, pero la estrategia P del campo a la ciudad, perfecto, ya, está bien. Pero esos pueblitos no te dan nada. Solo te dan qué cosa? Comida, ¿no? Porque recuerda que Sendero se internaba en los Andes, en la cordillera, y bajaban a los pueblitos a llevarse comida, nada más. Por eso eran bases de apoyo, ¿no es cierto? Pero ¿tenían plata? No tenían plata. Sin embargo, el MRTA, cuando decimos nosotros, por ejemplo, que tenían un pensamiento distinto, sí, es correcto, ¿no es cierto? Lo que pasaba Diana, ya puede ser Diana, entonces, pero mira, lo que pasaba ahí era de que el MRTA tenía obviamente una estrategia diferente a la de, en este caso, a la de Sendero Luminoso, en el sentido, ¿no es cierto? En el sentido de que, para empezar, sus cuadros estuvieron mejor compuestos que Sendero Luminoso, ¿ya? Porque en Sendero solo era la cúpula de ¿quién? Solo era la cúpula de Abimael Guzmán. ¿Te acuerdas? No le interesaba si tenía simpatía, no le interesaba nada a Sendero, o sea, para Sendero le llegaba altamente, ¿no? Si tú compartías las ideas de Sendero, no. Pero en cambio el MRTA sí. Por eso que sus cuadros, o sea, quiere decir, ¿no? Los que estaban en el MRTA, ¿no es cierto? Generalmente eran políticos o expolíticos. Estos tienen mejor estrategia, son más prácticos, mientras que Sendero Luminoso enamoraba con su pensamiento marxista, leninista, maoísta, ¿no es cierto? O sea, el MRTA no, o sea, era más práctico. Y sabían que la única forma para poder llegar al gobierno es financiando su lucha. ¿Y cómo vas a financiar tu lucha? En este caso, el MRTA sería el primer grupo paramilitar, o mejor dicho, primer grupo subversivo, ¿ya? El primer grupo subversivo que va, en este caso, ¿a qué? Que va, en este caso, a tener conexión con el narcotráfico. No Sendero, como lo dice ahí. O sea, primero fueron en MRTA. ¿No? Con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas. Ahí es donde en este caso se daría, pues, ¿no? Lo que viene a ser, digamos, ¿no? El hecho de trabajar para ellos, ¿para qué? Para tener plata. Porque si tú tienes plata, compras políticos, tienes plata, compras policías, compras militares, compras generales, puedes comprar todo lo que quieras como la plata y así poder entrar al gobierno mucho más fácil. Por eso, por eso es que, mira, ¿qué sucede? Como en ello se habían iniciado los del MRTA,
Claro que también generaban violencia, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero como en ellos se habían iniciado los del MRTA, entonces Sendero dijo, oye, estos tíos sí saben, ¿sí o no? Claro, saben, ¿por qué? Porque saben que la única forma de entrar al gobierno es con plata. Y nosotros, Sendero, ¿tenemos plata? No tenemos plata. Entonces hay que hacer lo mismo que el MRTA. También empezaremos a tener conexiones con el narcotráfico. Y dime, tú crees que al MRTA le gustaba la idea? ¿Mm? ¿No le gustaba la idea? O sea, si ese es tu campo, ¿vas a dejar que Sendero también se meta en tu campo? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Obviamente que no, profe. No, pues no va, pues no va. O sea, se supone que yo, el MRTA, o sea, yo estoy haciendo esa chamba, ¿no? O sea, ¿y tú por qué te vas a meter en mi chamba, Sendero? ¿No es cierto? Entonces, eso hizo de que haya cruce entre quién, entre, en este caso, el MRTA y Sendero Luminoso. Por eso dice, ¿no? Sendero y el MRTA empezaron a tener fuertes enfrentamientos, haciendo de que estos nunca serían aliados, ¿no? Oye, eso nos salvó, porque como te digo, ¿qué hubiese pasado si al fin de cuentas Sendero y el MRTA se hubiesen unido? La historia sería totalmente diferente. No te estaría contando esta historia, ¿no es cierto? La historia sería totalmente distinta, totalmente diferente, ¿no? ¿No? Entonces, felizmente, dentro de toda esta época del terrorismo, sí, pues, ¿no? Dale gracias a papá Diosito, que jamás Sendero y el MRTA se juntaron, ¿no? Por la misma culpa de Sendero, en realidad, ¿no? Porque Sendero no debió hacer eso. Pero bueno, en fin, como te digo, ¿nos conviene a nosotros? Claro, a nosotros sí nos conviene, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, profe, ¿y dónde nace el MRTA? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Nace, dice, en este caso, en la ciudad de Juanjuy, porque tú manejas la ciudad de Juanjuy, ¿no es cierto? En la selva, en el departamento de San Martín. Pero se dio a conocer públicamente, ¿ya? Se dio a conocer públicamente cuando empezó a matar a quién. ¿A quién? A homosexuales y travestis, ¿no? Bueno, eso dice según se pronuncia, ¿ya? Según se pronuncia, ¿ya? Por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Cuando empezó, dice, a hacer crímenes, ¿no es cierto?, de homosexuales, travestis en las ciudades de Tarapoto y Ucayali en la selva, ¿no? Mucha calor, pe, ¿no? Ya tú ya sabes, pe, varón, ¿sí o no? Tú ya sabes, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, ellos obviamente empezarían, pues, ¿no? Con la masacre, ¿no? A los homosexuales, a los travestis, y después vendrían a Lima, ¿no? Y en Lima era lo mismo, ¿no? En Lima, en este caso, bajaban de sus vehículos, ¿no? Y se encontraban, pues, este tipo de personas, ya los mataban a golpes, ¿no? Los mataban a golpes, ¿no? Eso es lo que se vivió sobre todo en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y en el gobierno de Alan García. Ahí es donde se vive mayormente esto, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa en relación a cómo se daría inicio, ¿ya? Ahora, el MRTA sí, pues también es un movimiento subversivo, ¿no es cierto? Pero como habíamos dicho, pero que tiene ideas diferentes de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Ya está. Pero después de ello, digamos, en lo que más va a destacar, como habían respondido algunos compañeros, en lo que más va a destacar el MRTA dentro de su accionar subversivo es en los secuestros selectivos, ¿ya? ¿Listo? Obviamente, no es que sea menos sangriento, no, o sea, igual, ¿no? O sea, igual te llevaba pues a mucha incertidumbre, ¿no? Estos secuestros selectivos, ¿no es cierto? Y parte de ello, uno de los secuestros selectivos que va a hacer noticia bomba, ¿te acuerdas? En el Perucito, ¿cuál sería? Este evento de acá, ¿no es cierto? La toma de la embajada de Japón, ¿no es cierto? Donde en este caso, el 17 de diciembre de 1996 hasta el 22 de abril del 97 serían rehenes, ¿no es cierto? Varios funcionarios, entre autoridades, políticos, personajes, ¿no? De la Embajada de Japón, donde sería pues irrumpida por el MRTA, ¿no es cierto? Que después en el gobierno de Alberto Fujimori se lograría a través de la operación Chavín de Huántar dar el rescate, ¿no es cierto?, de esta operación, ¿no es cierto?, que serían en total 142 comandos del ejército peruano, ¿no?, que participarían en el operativo y que acabaría con los 14 terroristas
¿no? En este caso, y lamentablemente las bajas que tendría el Perú. ¿Cuáles son esas bajas? Esas bajas serían, en este caso, el vocal de la Corte Suprema, Carlos Justi Acuña, y también los comandos del ejército, Juan Valer Sandoval. Juan Valer Sandoval era, ¿quién era Juan Valer Sandoval? ¿Alguien sabe? Profe, un oficial, P. No, pero este tío tenía un cargo. A ver, alguna vez lo dije, lo comenté. ¿Cuál era el cargo de Juan Valer Sandoval? ¿Quién me dice? Te mando la bendición para tu examen. Por una bendición, por una bendición. ¿Quién era Juan Valer Sandoval? A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Diana, vamos, ¿qué dices tú, Diana? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Juan Valer Sandoval. ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, Juan Valer Sandoval había sido, dice, jefe de seguridad del hijo de Fujimori, de Kenji, ¿no? Cuando Kenji era chiquitito, huevita, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, pero los terrucos de repente lo podían matar, entonces tenía su jefe de seguridad, ¿no? Y Juan Valer Sandoval era pues, jefe de seguridad de su hijo Kenji, ¿no? Y Raúl Jiménez Chávez, este es un tío tonto, ¿no? Tontines, ¿no? ¿Por qué? Porque como ves acá en la imagen, como se hacen los estallidos, ¿no? En este caso de digamos, de las bombas, ¿no es cierto? Este oficial, Raúl Jiménez Chávez, detonó antes la bomba y cuando llegó pues a una de las ventanas recibió el impacto de la bomba, ¿no? Y se murió, ¿no es cierto? Ya, esto pasó con Raúl Jiménez Chávez, ¿no? En fin, ¿listo? Entonces, eso sería lo más destacable del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Listo? Listo. Ahora mira, Sepronsa, chicos, te ha puesto este cuadrito. Este cuadrito de acá, jóvenes, ese es fundamental porque te van a preguntar acontecimientos que se darían en los gobiernos de 1980 y el año 2000. O sea, estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno, Alan García Pérez, primer gobierno, y la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Ya? Y mira, Sepronsa te ha puesto ya en una línea del tiempo, ¿no es cierto? En sus inicios, obviamente, va a destacar, dice, de 1980 a 1986, donde mira, en este caso, sería acá, ¿no? Del 80 al 82, la participación de la policía, ¿no es cierto? Y además la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 86. Ya, pero esto de acá, esto no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido. O sea, para mí, lo más importante que te van a preguntar es esto de acá. Ahora, mira, Belaunde, te van a preguntar así, ¿no? ¿En qué gobierno se dio? Eso te van a preguntar. Mira, Belaunde gobierna de 1980 al 85. O sea, quiere decir que en el cuadrito, hasta el 85, van a ser hechos que le corresponden ¿a quién? Que le corresponden, en este caso, al gobierno de Fernando Belaunde Terry. O sea, si yo digo, mira, 17 de mayo, donde se da la quema de las ánforas en Chuchi, Ayacucho, ¿no es cierto? En el 83 se da la matanza de los campesinos en Uchurecay, los 8, ¿no? Los 8 periodistas en Uchurecay, ¿no es cierto? El asesinato en Lucanamarca, ¿no es cierto? Socos, también policías de Socos que serían muertos a 32 campesinos. Ya, estos tres, mira, hasta acá, 84, la MRTA en Villa El Salvador, ¿no es cierto? Y la matanza de Acomarca, ya. Todos esos son del gobierno ¿de quién? Del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Pero te pueden preguntar, oye, ¿pero qué movimiento es? Ah, solamente los últimos dos, me refiero a este de acá, ¿listo? Este de acá, ¿ya? Viene a ser ¿de quién? Vendría a ser en este caso del MRTA, ¿ya? No de Sendero, sino del MRTA, ¿ya? Entonces, los de acá arribita son Sendero Luminoso, ¿no? Porque está hasta el 83, y a partir de acá sería en este caso el MRTA, ¿ya? ¿Listo? Ya en el 86, obviamente más es el accionar en este caso, ¿no? Del gobierno de Alan García. Entonces, en el 86
en el 88, en el 89, ¿no es cierto? Hasta acá llegaría lo que es Alan García. Por eso, fíjate solamente los años. Entonces, la pregunta va a ser, mira, ni siquiera va a ser la pregunta si es de Sendero o es del MRTA. Te van a preguntar, ¿no? Uno de los problemas sociales fomentados en el Perú en el año 89, cuando el MRTA toma la ciudad de Pichinaki en Junín, corresponde al gobierno de, a ver, Pichinaki, ¿no? Pichanaki, 89. ¿Qué gobierno va a ser? Alan García Pérez. Ya está, esa es la respuesta. Así te van a preguntar. Entonces, de este cuadrito, jóvenes, que tienes en tu banco, ya, de ese cuadrito, sí o sí, sabérselos, y bueno, en tu subrayado, subráyalo por colores, ¿no es cierto? Que hagan distinto a 3 presidentes. Entonces, mira, el 85, 88, 89, Alan García Pérez. O sea, la matanza de 62 campesinos del ejército en la comarca, la matanza de terroristas en los 3 penales de Lima, obviamente va a ser que el frontón, ¿sí? ¿No te acuerdas? El frontón, ¿ya ves? El frontón de Alan García, ¿ya? Campesinos en Cayara, ¿no es cierto? La toma de la ciudad de Pichanaki y además senderistas que matan en el puesto policial de Uchiza en San Martín, ¿no es cierto? Serían en el gobierno de Alan García Pérez. Y a partir del 90, obviamente, ¿quién va a ser? Va a ser en este caso Alberto Fujimori, ¿no? Los senderistas matan a más de 50 nativos allá en Incas, en Pangoa, Junín, la matanza de 6 personas en Barrios Altos, el famoso grupo paramilitar Colina, el caso de la Cantuta del grupo Colina, también el incidente de Tarata en el 92, ¿no es cierto? Como te digo, y obviamente la captura pues sería en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿ya? Entonces mira, este cuadrito, si tú lo estabas mirando solamente para, solamente así visualizarlo nomás, no, 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 hay preguntas, como te digo, ¿no? Y las preguntas que han venido es ¿a qué gobierno? Entonces yo te pregunto, a ver, vamos, practiquemos. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, te digo, vamos a ver el chat, acá está. Ya, a ver, vamos a ver si estás pendiente o no. Si yo te digo, ¿a qué gobierno le corresponde la muerte de 69 comuneros en Lucanamarca? Vamos, responde. ¿Qué gobierno, Lucanamarca? Vamos, escribe. ¿Qué es? Belaunde García Fujimori. Así, nada más. Belaunde García Fujimori. Lucanamarca. Al toque, responde. Belaunde. Muy bien, Andrea, tu bendición. Te voy a bendecir, ¿ya? Listo. Oye, te dice, ¿a qué gobierno le pertenece la matanza de la Cantuta? El caso de la Cantuta. Vamos, el caso de la Cantuta. Fujimori, Maricielo, muy bien, Maricielo. Oye, el caso de María Elena Moyano, incidente de Tarata, ¿dónde? ¿Qué gobierno? Tarata. ¿Me la hunde? No, Fujimori, 92, ¿no es cierto? Oye, te dice, en este caso, la matanza en Acomarca. Acomarca, en Acomarca. ¿Será? ¿Será? García. Ya, será, ya se ha adelantado, ya, digamos, ¿cierto? Ya. ¿Y Uchuracay? ¿Los periodistas? ¿Uchuracay? Uchuracay va a ser para. Vamos, responde, Uchuracay. Viene a ser para Belaunde, ¿no es cierto? Para Belaunde, ¿ya? Listo, mira, tienes que practicar así, jóvenes, tienes que practicar. Por eso digo, ese cuadrito, fundamental para el examen. Mira, en los últimos exámenes sí ha venido terrorismo, ¿ah? Ha venido terrorismo, pero es por eso te digo, ese cuadrito, ¿qué te van a preguntar ese cuadrito? ¿A qué presidente pertenece? ¿Ya? Te van a preguntar a qué presidente pertenece. Entonces, más allá de que sea Sendero, más allá de que sea el MRTA, te van a preguntar en qué gobiernos, ¿no es cierto? Y en esos gobiernos, obviamente, hablamos de Belaunde, hablamos de García y hablamos de Alberto Fujimori, ¿ya? Entonces, este cuadrito, vital, no te vas a olvidar, ¿listo? Listo. Y entramos
para finalizar ya esta primera parte de presidentes, el primer gobierno de Alan Gabriel Ludwig García Pérez, que va a gobernar de 1985 a 1990. En tu texto, en Seprunza, te dice, profesor, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Alan García? Sí está. Cuando te ponen ahí la crisis económica, política heterodoxa, todo eso viene a ser el gobierno de Alan García Pérez, ¿ya? Primer gobierno de Alan García Pérez. Por eso te decía, ¿no? De que en este caso, pongas títulos, subtítulos, bueno, ¿cierto? Pongan los títulos, subtítulos para que te des cuenta, ¿ya? Porque también te preguntaré eso, pues. No, sino que el alumno tiene que deducir, como te decía, ¿no? Más temprano, ¿ya? Listo. Alan García Pérez, chicos, sería el primer político aprista en llegar al poder en el Perú, ¿no es cierto? Y sería, dice, el presidente más joven de la historia del Perú, con 36 años en ser elegido democráticamente. Ese textito, jóvenes, es Seprunza. Es dato Seprunza, pero mira, hay algo acá que alguno dirá de repente, ¿no? Oye, profe, aguanta. ¿Y quién sería? Bueno, a mí me han dicho de que es otro, no es García, de que hay otro presidente que se le dice el presidente más joven del Perú. ¿Quién será? ¿Quién será ese otro personaje al cual se le puede llamar el primer presidente más joven del Perú? A ver, por una bendición, chicos, por una bendición. Vamos. Si no respondes nada, te cae la maldición, ¿ah? 5 ciclos, ya fue. Ya, habla, por una bendición. Vamos, primer presidente del Perú. Líder. Ah, muy bien. Sabe, ¿sí o no? Felipe Santiago Salaverry, Alexandra. Muy bien, Felipe Santiago Salaverry. Claro, ese tío va a ser el presidente más joven del Perú. Profe, o sea, ¿Seprunza está mal? No. ¿Cuál sería la diferencia con Seprunza? ¿Cuál sería la diferencia con Seprunza? A ver, vamos. ¿Cuál sería la diferencia con Seprunza? ¿Qué dice aquí? Ser elegido democráticamente, ¿no es cierto? Ser elegido democráticamente, ¿no es cierto? El tipo de elección. Bueno, claro, Alexandra lo dijo, ¿no es cierto? Muy bien, Alexandra, ¿no? Ser elegido, claro, porque mira, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de Felipe Santiago Salaverry, Felipe Santiago Salaverry recuerda que corresponde al famoso primer militarismo del Perú. Y en un primer militarismo o en un gobierno militarista no hay elecciones, ¿no es cierto? Y es ahí cuando lo nombran a Salaverry como presidente del Perú. Y sí, pues, es el presidente más joven del Perú, con 27 años, ¿no es cierto? Pero después, cuando ya retornamos a una democracia, dentro de todos los presidentes más jóvenes del Perú, el que entraría como presidente más joven, pero ser elegido democráticamente, ¿quién va a ser? Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ¿no es cierto? Por eso tienes que tener en consideración ese detalle, ¿ya? Una cosa es ser militar y otra cosa es, en este caso, ser elegido democráticamente. ¿Listo? Listo. Entonces, ya sabes esa primera nota, ¿listo? Ahora, se pronuncia que te dice, mira, iniciado el gobierno de Belaúnde en el ámbito económico, se suscitaron una serie de hechos, como por ejemplo la agobiante deuda externa, ya que nos estaban cobrando ya demasiado nuestra deuda, había escasez de divisas. Chicos, por economía, si me dice escasez de divisas, ¿a qué se refiere? Se refiere a que no teníamos plata. No hay plata, jóvenes. No hay. Manan, no hay plata, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos llevó? A una devaluación. ¿Nos llevó a qué? A una inflación, ¿no es cierto? Y prácticamente esto acabaría en qué? En una crisis. Por eso, jóvenes, nosotros no solamente le debemos echar la culpa, como quien dice, a Alan García Pérez, ¿no es cierto?, por lo que pasó en este primer gobierno. Si bien es cierto, este primer gobierno fue un desastre, o sea, eso no lo vamos a negar. Fue un desastre total.
¿no es cierto? Debido a que lamentablemente el Perú acabaría en una enorme crisis económica. No vamos a negar eso. ¿Listo? Pero algo que tenemos que recordar es que Alan García está recibiendo el gobierno en 1985, está recibiendo el gobierno con un terrorismo, está recibiendo el gobierno prácticamente ya con una inflación, ya con una crisis económica. Y yo te dije hace rato, esa crisis económica, ¿quién se la dejó? Se la dejó Francisco Morales Bermúdez. Como decimos, ¿no? El muerto, ¿se lo tiraron a quién? Se lo tiraron a Fernando Belaúnde Terry, primer gobierno o segundo gobierno. Y Fernando Belaúnde Terry, ¿qué hizo? No hizo nada, no hizo nada por el aspecto económico del país. Y ese mismo muerto se lo tira ¿a quién? A Alan García Pérez. Entonces, ¿qué cosa podía hacer Alan García Pérez en este primer gobierno? Nada. Por eso que a pesar, a pesar, a pesar de que va a plantear unas reformas, cambios para mejorar sobre todo la crisis política que el Perú vivía, aplicándose, dice, la famosa política heterodoxa, ¿no es cierto? Ninguna de esas medidas va a funcionar, ¿no es cierto? Ninguna de esas medidas va a funcionar porque se va a estatizar la banca, el control de precio, control de cambio, control de las importaciones, ¿no es cierto? O sea, cambia la moneda, o sea, quiere decir, va a establecer, sí, va a establecer toda una serie de medidas que van a pretender cambiar la historia económica del Perú. Pero como te digo, ni una de ellas funcionaría. Y la pregunta es, para todos, la pregunta es, ¿y por qué no va a funcionar las medidas de este gobierno, primer gobierno de Alan García Pérez? A ver, vamos a ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Por qué no va a funcionar estas medidas, esta política heterodoxa que planteó Alan García Pérez para este gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por aprista! ¿Será por eso? ¿Será porque es aprista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más detalles lo veremos en un siguiente capítulo por el mismo canal y a la misma hora si es que pagan cable. ¿Listo? Listo. Lo dejamos en suspenso. ¿Listo, chicos? Está llorando como el chavo, dice. Listo, nos quedamos ahí, lo dejamos ahí, chicos. Sí, Dianita, sí, sí, tengo que cocinar, tengo que cocinar, ¿ya?